que haga algo, ¿no? Sí. Bueno, estamos con el doctor Pablo Gustavo Damián Matsumara. Él es biólogo experimental de la UAM unidad, de la unidad Iztapalapa. de la unidad Iztapalapa. Bueno, doctor, es un gusto, la verdad, enorme. Muchas gracias. El agradecido soy yo, Javier. Te agradezco mucho esta entrevista. Muchas gracias. Hablábamos de algo que sí creo que es no pasamos por alto, porque incluso aquí en Canal 11 hicimos un reportaje que tiene que ver con el estado de uno de los edificios de la UAM Iztapalapa. O sea, conste que sale de mí, doctor, para que no digan que luego tú fuiste. Que yo fui sale de mí, porque hicimos aquí un reportaje y es muy, digamos, además me está enterando el doctor que es en la parte del área donde tú trabajas, de Ciencias Biológicas y de la Salud, ¿no? Exacto. Así. Y bueno, se han hecho muchos dictámenes, etcétera, pero es relevante entender que la Universidad Autónoma Metropolitana, que yo creo que es la tercera en importancia en la Ciudad de México, sí, ¿no? Después del Politécnico, la UNAM, etc. De las públicas. De las públicas, ¿no? Sin duda, ¿no? Luego tenemos por ahí la Ciudad de México. Pero esas tres son el trío, ¿no? Que se han ido convirtiendo. Además a la UAM lo que le ha costado. Abuso de la palabra para decir lo siguiente, que tienen que ver ese edificio y tienen que buscar una solución. Realmente porque está parada, no está parada porque siguen trabajando como pueden, pero es un edificio que también genera riesgos. Sí, cualquier cosa, ¿no? Sí. Un día viene otro temblor y se nos cae. Sí. Digo, espero que no, ¿verdad? Pero bueno. Me esperaría que sí, porque así ya lo reconstruyen rápidamente, porque ahorita está parado. Al fin y al cabo eres científico, científico. Bueno, doctor, ¿cómo estás? ¿Por qué eres biólogo? Pues soy biólogo porque mis papás son médicos y me gustaba la parte de investigación en pacientes, pero no me gustaban los pacientes, entonces me fui a la parte de la biología. Ver, pero eso quiere decir que desde chico era tema en casa. Sí, básicamente sí. Era las conversaciones, las reuniones de médicos y todo eso, entonces sí. Te tocaba de una otra manera, ¿no? Claro. ¿Dónde vivías, doctor? Mis papás vivían por ahí por el aeropuerto, en la colonia michoacana. Sí. Entonces, ya después me casé, me fui a la Roma y ahí ya llevo 30 años en la Roma. Y te tocó el temblor, fíjate. Sí. Fuerte. Sí. ¿Estabas en la UAM cuando te tocó el famoso temblor? Sí. El del 85 todavía no nos casábamos, pero sí el del año pasado, me tocó en la UAM. Sí. ¿Cómo muchos, así cuando uno tiene esta oportunidad de conversar con personajes como tú, doctor, uno se pregunta mucho, ¿cómo es la vida de alguien que hoy es un científico destacado, reconocido, que le ha costado un enorme trabajo hacer lo que hace? ¿Cómo era su infancia? O sea, ¿andabas ya viendo cosas de biología o te valió y un día de repente apareció en la vida? ¿Cómo fue todo eso? No, yo creo que sí, yo creo que esto ya se trae. Digo, yo les comento a mis alumnos que ya traemos ahí en el gen incrustado esa parte de cuestiones experimentales. Entonces, realmente yo ya buscaba los motivos de las causas, pero sobre todo las cuestiones biológicas. Sí. Me atrajo mucho la parte. ¿Dónde estudiaste biología? En la UAM. En la misma UAM. ¿Y la prepa dónde estudiaste? La prepa en el CUM. En el Centro Universitario de México, en la colonia del Valle. Del Valle, sí ubico. Sí. Oye, pero fíjate, ahí estás. Sí. ¿Este es cuando estabas en la escuela? ¿Eras de la escolta? Era de la escolta, sí, en la primaria. ¿En la primaria? Sí. Yo fui de la escolta en tercero de secundaria. Ah, ya. Sí, él fue de la escolta en tercero de secundaria. Y la verdad que fue algo bueno. Sí, Tengo que reconocer que fue algo bueno. Oye, ¿no tuviste nunca dudas de qué estudiar o qué pasaba? Pues tenía una fuerte influencia, sobre todo de mi mamá, que me decía que quería que estudiara médico. Entonces, en ese sentido, sí me gustaba, pues yo apoyaba en su consultorio. Mi mamá es ginecóloga, mi papá era pediatra, entonces pues yo estaba ahí con ellos, pero no me gustaba el sufrimiento. Digo, me costaba mucho trabajo cuando sí, claro. llegaban sus urgencias, poderlo soportar. Y dije, no, quiero estudiar, apoyar a de otra la manera. gente de otra manera que no sea directamente con el paciente. Oye, eso doctor, decidir entrar a la UAM, ¿por qué la UAM y no? Ahí estás con tu mujer, supongo. Sí, estamos ahí en Filadelfia. En Filadelfia. Me fui a hacer mi postdoctorado. Ah, claro, eso ahorita platicaremos de eso. Junto con Benjamin Franklin. Sí, junto a Benjamin Franklin. Es que había un chiste hace algunos años sobre Filadelfia, que era una ciudad tan aburrida que a las 6 de la tarde ya no podías entrar porque estaba cerrada. No, dejas que decían, pero ahora ya no es así, ¿no? No, bueno, es muy bonita. No, es una ciudad muy bonita. Sí. Oye, a ver, déjame plantearte, sí. Doctor. ¿Por qué estudiar en la UAM? ¿Qué fue lo que te mandó a la UAM?
Iztapalapa. Yo en realidad metí mis papeles a la UNAM y a la UAM simultáneamente. Empezamos primero en la UAM, ¿sí? Después en la UNAM se empezaba en noviembre, ¿sí? Y entonces yo empecé a tomar clases. Y ¿En la UAM? En la UAM. Me gustaron lo que fue la bioquímica, ¿sí? Porque nos lo dieron desde el primer trimestre y ahí me enamoré de la UAM, ¿sí? Sí, la UAM es un proyecto sensacional. Sí, la verdad, sí. Sí, sensacional. Oye, ya estás ahí reconozco Ese a es dos. cuando fuimos galardonados sí. el premio de docencia. Sí, de docencia. Que estás ahí con algunos colegas ahí de la UAM. Sí, dos de matemáticas y la doctora Lourdes Pérez Chabela de biotecnología. Esa es la que conozco. Oye, a ver, cuando entras a la UAM, empiezas ya, ¿está muy clara el área a la que te vas a dedicar o se va descubriendo? No, sí estaba muy clara. ¿Qué era? Experimental. Experimental. Totalmente experimental. Clara. Sí. Tú querías talleres, laboratorios y docencia. Sí, nada de campo. Investigación y docencia. Investigación, totalmente. Investigación y docencia. A ver, ¿acabaste la carrera? ¿Hiciste tesis? Bueno, no hacemos tesis en la UAM. Hice mi servicio social en cuestiones de hormonas. En aquel entonces yo pensaba irme a Japón a hacer mi maestría. Mira. Fui con uno de mis tutores que aprecio muchísimo, y yo le pedí una carta de recomendación y él me mandó a nutrición y entonces me dijo, antes de irte yo te sugiero que hagas un poco de investigación. Yo creo que fue la mejor decisión, ¿sí? El doctor Tomás Morato, pues muy amigo mío, tutor, ¿sí? De tal manera que me fui a nutrición, estuve con el doctor Alfredo Ulloa, ¿sí? Y empezamos a publicar, ¿sí? Y entonces ahí ya abrió mi camino hacia la parte de investigación y de publicaciones. Y fue algo totalmente nuevo para mí porque en la UAM nos costaba mucho trabajo publicar, sobre todo más desde la licenciatura. Sí, claro. Y entonces ahí, sí. Ya después hice la maestría, el doctorado en la UNAM y me fui a la Universidad de Pensilvania a hacer mi postdoctorado. Oye, y eso, digamos, maestría y doctorado. ¿Y de qué vives mientras estabas, cómo lo hiciste para todo ese proceso? Yo ya tenía plaza. Ya tenías plaza en la UAM. En la UAM. Es que es una exigencia bárbara esa. Sí. Entonces tenías que hacer las dos cosas. Sí. Estar en la UAM, la maestría, estar en la UAM, doctorado. Sí. Oye, no te pregunto tanto por la maestría, sino por el doctorado. Dime. ¿Qué fue lo que estudiaste? Básicamente el doctorado es el proyecto de investigación. Entonces, en este caso lo que nosotros vimos es la expresión de un gen que codifica para una proteína que lo que hace es modificar una hormona. En este caso, esta hormona es una hormona de la hipófisis que se llama hormona estimulante de los folículos y es la que permite la maduración para que se lleve a cabo la ovulación. Entonces, básicamente, pues fue la regulación a través de los estrógenos, de que son hormonas principalmente femeninas, aunque también los varones tenemos, de tal manera que eso permite que haya diferentes tipos de la misma hormona, pero con actividades biológicas diferentes, ¿sí? ¿Y esto para qué nos sirve? Eso estaba asociado precisamente con la inducción de la ovulación. En la medida de que tiene más protección esta proteína, dura más tiempo en la sangre, pero no tiene un efecto biológico. Es como si fuera un caparazón que la protege contra la degradación y contra la contra depuración. Cualquier cosa, sí. Ajá, pero la capacidad de unirse y de estimular al folículo era baja, ¿sí? En cambio, cuando se le quita esa protección, es muy potente, pero se depura muy rápidamente. Y entonces esa fue lo que fue mi tema de ¿Qué tesis sirve de para doctorado. ¿Para qué sirve ese Para conocimiento? inducción de la ovulación, digamos, algunos fármacos, sobre todo mujeres que no ¿qué pueden puedes tener. y qué no puedes, Exactamente. etcétera, ¿no? Y entonces lo que se trató de asociar con la industria farmacéutica
es en inductores de ovulación, de tal manera que se asemejara mucho a la parte fisiológica de cómo se estimula el folículo. Sí. ¿Por qué? Porque por lo general se da un estímulo muy fuerte y entonces vienen embarazos múltiples, ¿sí? Y en este caso, pues se trató de aparentar algo más fisiológico. ¿Y eso ya está en práctica? Sí, ya está, sí, sí. Digo, pues luego la industria lo tomó. Sí. Sí. Oye, eso es muy bueno, doctor. Sí. A ver, déjame ahí, antes de que nos cuentes de Filadelfia. Sí. A ver, ¿qué debe de hacer un científico como tú? Que dicen, y aquí tuvimos a un colega tuyo que decía, yo creo que el descubrimiento que yo haga, yo tengo que, con la universidad, ir a venderlo a los laboratorios. Y no debe de quedarse en lo que ustedes llaman en este anglicismo, ¿no? De un paper, que entiendo por qué hasta lo dicen, ¿no? Sí. A ver, esta parte, ¿qué debe de hacer un científico? A ver, tú eres un científico destacado, reconocido. Gracias. A nivel, no exagero si digo a nivel por lo menos regional o mundial, no exagero. Y de repente terminas un trabajo y ¿qué? A ver, que se encargue la UAM y ahora el rector que me ayude y ahí se ven. Yo no salgo ni en los medios porque eso me quita tiempo. No, yo creo que los científicos tenemos que tener varios proyectos. Básicamente, en mi caso, tenemos un proyecto que está muy aplicado hacia la destrucción de células cancerosas a través de nanopartículas y eso, pues estamos investigando las bases moleculares precisamente para poderse aplicar. Pero por otro lado, la cuestión de cómo responde la célula cancerosa ante diferentes estímulos para que pueda ser atacada mejor, eso va a llevar mucho más tiempo poderlo llevar a la industria. Sí. ¿Sí? Entonces, digamos que esas dos partes las tienes que manejar juntas, ¿sí? Porque uno te genera los artículos que son necesarios para poder, sí. Las para promociones también la formación universitaria. Y la otra es pues retribuir a la sociedad todo lo que nos ha dado con aportaciones científicas que puedan ser aplicadas. A ver, terminaste el doctorado y dijiste, me voy a Filadelfia. Sí. ¿Y por qué a Filadelfia? Conseguí una beca de la Fundación Rockefeller. ¿Sí? Claro. Entonces, allá me fui a aprender técnicas, sobre todo de biología molecular. Estuve en el laboratorio del doctor Richard Little, ¿sí? Y pues estuve 2 años ahí haciendo mi postdoctorado y regresé a aplicar todo lo que había aprendido allá. Oye, a ver, aunque eres de mundo, ¿qué fue para ti irte 2 años a vivir a Filadelfia, en donde el frío ocupa la ciudad como, ¿qué será? 7 meses del año, ¿no? 6. No nos tocó tan drástico. Sí, obviamente, pues a diferencia de la Ciudad de México, sí es más frío, pero yo creo que uno de los problemas que yo vi, sobre todo con los mexicanos, es de que nos da mucho miedo salir. Digo, yo encontré allá gente de Latinoamérica, principalmente argentinos, colombianos, brasileños, ¿sí? Y como que había muchísima gente que iba a hacer investigación, ¿sí? En el caso de los mexicanos que pues van a trabajar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que nos podamos adaptar. Nos podemos adaptar a la comida, nos podemos adaptar al clima, nos podemos adaptar a un idioma diferente. Al principio, pues uno llegaba a la casa con dolor de cabeza por tratar de entender todo, pero pues ya después pues daba los seminarios que tenía que dar en inglés, entonces pues eso, digo, uno se tiene que ir adaptando. ¿Y te acabas integrando? Sí, te acabas integrando, sí. He conocido algunos colegas de que se fueron y abortaron su doctorado o su postdoctorado porque nunca se pudieron adaptar, porque alguna cosa sucedió y entonces se vinieron antes de tiempo. Oye, ¿te ofrecieron quedarte? Sí, había una oferta para poder quedarme en un laboratorio privado, pero la verdad, o sea, mi amor por la UAM, dije, no lo cambio por nada. No, bueno. Ahí sí, digo, fue una discusión con mi esposa, porque mi esposa sí decía, no, pues es que aquí podemos tener una mejor vida. Le digo, es que yo me siento responsable de regresar a mi país, de regresar a mi UAM, ¿sí? Para poder compartir todo lo que había aprendido. A ver, ¿qué estás haciendo ahora, doctor? Ahorita estamos haciendo cuestiones de nanotecnología, estamos utilizando nanopartículas de oro para poder atacar las células cancerosas. Hemos visto algunos mecanismos, hemos visto terapias combinadas donde se pone nanopartículas, es decir, nanoterapia, con hormonas, que es la parte que yo principalmente trabajo, ¿sí?
y entonces vemos que esto es mucho más fácil y facilita el ataque hacia cierto tipo de células. Hemos trabajado en nanosensores para poder detectar el cáncer, ¿sí? Entonces, pues, ¿y esos dónde los aplicas o cómo funciona eso? Ahorita están en fase experimental, ¿sí? Básicamente es un sustrato donde se pone nanopartículas de plata, y a esas nanopartículas se le pone una proteína que reconoce a una proteína que se encuentra en la célula cancerosa y que se encuentra en poca proporción en las células no cancerosas. Entonces, en muchas ocasiones lo que sucede con el tumor es de que libera células cancerosas, viajan por el torrente circulatorio y llegan a la otra. Entonces, detenerlas antes de que lleguen es lo más importante. No, es importantísimo. ¿Y eso lo haces que no digo que con pacientes, pero ¿cómo lo haces? Todo es, en este momento es in vitro. Los cultivos celulares son in vitro, los sustratos nanoestructurados, todo es in vitro. En el caso de las terapias utilizando nanopartículas, no la parte de detección con los sustratos nanoestructurados, sino la aplicación, ya lo estamos empezando a hacer con embriones de pollo para ver cómo se comporta en ese sentido, ¿sí? Dadas las condiciones que tenemos en la UAM, no podemos utilizar ratones transgénicos porque sale muy caro, no tenemos los recursos, pero sobre todo el espacio para poderlo hacer, y entonces pues estamos aplicando. Lo primero que hay que hacer es hay que arreglar ese edificio. Sí, eso la verdad, sí. Lo vuelvo a decir. A ver, déjame plantearte bajo esto mismo. ¿Qué es lo que hace el doctor? O que entiendo que es la pregunta que te habrás hecho tú y muchos otros de tus colegas, ellas y ellos. ¿Qué es lo que hace tan difícil entender y resolver estos problemas del cáncer? ¿Qué es lo que lo hace tan complicado? ¿Qué supones que se les, pues auténticamente que no lo pueden ustedes, para decirlo a lo mejor de manera muy doméstica, atrapar? Sí. En realidad el cáncer son muchas enfermedades. Hay 5 diferentes tipos de cáncer, lo que serían los carcinomas, lo que nosotros conocemos como cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de piel, ¿sí? Lo que son las leucemias, que son cánceres líquidos que se comportan de una manera totalmente diferente, los mielomas, los linfomas, ¿sí? De tal manera que cada uno tiene sus características en particular. Y en el caso, por ejemplo, yo estudio sobre todo cáncer de mama y es un problema multifactorial porque tenemos la parte genética donde hay mutaciones en algunos genes que predisponen a la respuesta, ya se nace con él. ¿Y algún día te aparece? Exactamente. Para poder entender un poquito esto, digamos que en el caso de las células no cancerosas tienen 2 mecanismos, un acelerador para poder proliferar y un freno para detenerse en el momento que tiene que detenerse. ¿Sí? Entonces, en este caso, si se daña el freno, pues entonces la célula empieza a proliferar, no tiene cómo parar. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos investigando, básicamente los frenos moleculares, las mutaciones y cómo, sobre todo los aceleradores que se meten hasta el fondo y que las células ya no pueden parar. ¿Sí? Entonces, ¿Está México como parte de la comunidad científica del mundo? ¿Está México en este momento en una posibilidad real de poder ir acercándonos más y más y más yo diría la detección? La detección creo que cada vez es más, tiende a tenerlo claro, que de repente te aparece de un día a otro, ¿no? Sí. Porque digo, conozco de casos muy, muy tristes, pues. Sí. Pero esta parte, tú como científico, ¿qué tan cerca estamos en todo esto? Pues a nivel mundial yo creo que hay muchos avances. Los españoles parece que están, ¿no? Los españoles han tenido, obviamente los norteamericanos, en el caso de los europeos tienen. Yo creo que aquí es una comunicación entre científicos, ¿sí? Nosotros tenemos comunicación con científicos de otras partes del mundo. Nos es más difícil comunicarnos con los científicos mexicanos. ¿Qué cosa, verdad? Curiosamente, ¿sí? Sí. Entonces, en ese sentido, pues, por eso yo no veo tan malo que sea como producto de trabajo un artículo, porque ahí estás comunicando al mundo todo lo que a la comunidad. Claro. Sí. Entonces, todos esos avances van generando pequeños ladrillos que a final de cuentas pues te generan una escalera para poder lograr tu objetivo, ¿sí? Hay terapias muy importantes, sobre todo en el caso, por ejemplo, de mama y de colon, donde anticuerpos monoclonales que se han modificado para que no sean reconocidos por el sistema inmune y entonces se humanizan, ¿sí?
atacan de una manera muy eficiente al cáncer que tiene una proteína que se llama HER2, ¿sí? El problema es de que cuando muta y se pierde esta proteína, pues ya no tienes un blanco para atacarlo. Entonces, digamos que es un poquito como los virus, de que van mutando, en el caso de las células cancerosas van mutando. Inclusive las células cancerosas se ocultan en el sistema inmunológico, que es quien ¿Y cómo le haces y entonces exactamente, claro. ¿sí? Ese es el problema. Entonces imagínate a alguien que es un criminal, porque las células cancerosas son como criminales, y se viste con un disfraz. En que lo ves en la calle y lo saludas. Ajá. ¿Cómo estás? El sistema inmunológico lo saluda porque no lo reconoce. Ese es el problema. Sí, claro. Real, digo, pues en parte el Premio Nobel de Medicina de este año, pues está hacia bajar la respuesta inmunológica para que los medicamentos puedan tener un efecto mejor. Más efectivo. Más efectivo porque a final de cuentas el sistema inmunológico en algunos casos protege a las células cancerosas. Oye, Sí. A ver, ¿qué hace el doctor todos los días? ¿Qué, ¿Llegas directo al laboratorio o qué? Bueno, ahorita pues más que nada me estoy dedicando a la docencia. Para mí la docencia es lo más importante, Sí. más que la ¿En licenciatura o en maestría? En todos los niveles. En todos los niveles. Sí, entonces digo, licenciatura, maestría y doctorado, sí. Básicamente... ¿Y sí tu nivel digamos, de expresión magisterial sí es diferente? ¿Unos te entienden más que otros y otros así? Porque luego hay estudiantes en licenciatura que son unos vagos, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, que son buenísimos, ¿no? Sí, digo, aquí mi objetivo, y yo creo que pues es una de las características que yo me considero más importantes de mi persona, sí, es de que me preocupo por mis alumnos. Entonces, yo sé que hay diferentes niveles de captación. Hay alumnos que captan rapidísimamente un tema, ¿sí? Y pues yo no les tengo que dedicar tanto tiempo. Pero hay alumnos que, por más que le hacen, tienen problemas de varios índoles, y yo trato de solucionarlo para que todos mis alumnos aprendan, ¿sí? Yo lo único que les pido es interés, ¿sí? Y pues yo tratar de apoyarlos, claro, y que ellos se vayan ¿Qué dicen formando. tus papás? ¿Qué dice tu mamá ahora de ti? Ya ves, mamá, no me equivoqué, ¿le dices o qué? No, pues está muy orgullosa. Sí, realmente, claro. Mi mamá está muy orgullosa, pues mi papá falleció hace algún tiempo, pero sí. De hecho, pues las fotos las conseguí de mi mamá. Ella sí, claro. Ella es la que seguramente sí, tiene las tenía guardadas. Y lo guarda. Oye, ¿tu mamá ya no trabaja o sí? ¿O ahí sigue? No, ya no trabaja, sí, pues se dedica. Yo creo que algo muy importante que he aprendido de mi mamá es de que tenemos que cuidarnos. Sí. Mi mamá tiene 85 años, es una persona que maneja, es una persona totalmente autosuficiente, pero que activa, sobre todo está activa, ¿sí? Y que está al pendiente de ella porque no quiere depender de otras personas. Sí, eso es claro. Entonces, eso... Qué buen principio de vida. Sí, la verdad, o sea, yo creo que el principio para detectar un cáncer es buscar el origen, ¿sí? Y detectarlo lo más temprano posible. Sí. En ese sentido, yo creo que esta es una de las cosas que yo les enseño. Una de las materias que estoy dando actualmente se llama Biología Celular del Cáncer. Por muchos avances que tengamos, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no estamos al pendiente de nuestra salud, ¿sí? Ya cuando tengamos que utilizar nanoterapias, hormonoterapias, lo que sea, probablemente ya es muy tarde, ¿sí? ¿Por qué te metiste a lo del cáncer? ¿Fuiste llegando? De hecho, fue una migración. Sí, cuando yo estuve en nutrición, me gustaba mucho la parte de hormonas. Qué gran hospital es nutrición, ¿no? Fantástico. La yo verdad. Creo que no tenemos dimensión de lo que es, ¿eh? No, yo sí te confieso que he ido por razones personales, pero otras veces por razones profesionales. Y la verdad que qué hospitales, sí. Oye, ¿y qué preparación de doctores, doctoras? Uf, sí, grandes ligas, ¿eh? Grandes ligas, ¿eh? Yo ahí aprendí muchas de las cosas que yo ahorita tengo, con las que cuento, pero sobre todo esa organización para poder generar un trabajo colaborativo. Sí. ¿Sí? Entonces eso es lo que se tiene. Oye, entonces, te decía que cómo fue que migraste, por decirlo. Sí, cuando yo estuve trabajando ahí en el laboratorio, el doctor Ulloa en nutrición, sí, su proyecto era hacia cuestiones de hormonas estimulantes del folículo y hormonas proteicas, pero era sobre todo para inducción de la ovulación, porque pues era su tema de trabajo.
Para mí, yo necesitaba algo que fuera más aplicado, algo que yo pudiera ver a un plazo más corto y que yo me sintiera satisfecho. Y busqué diferentes, con las herramientas que había aprendido en Estados Unidos, con toda la formación que tuve en nutrición, poderla aplicar en algo que a mí me gustara, y fundamos la parte del laboratorio de endocrinología molecular del cáncer. Que ahora es, bueno, supongo, ¿no? ¿Cómo cuántos, qué tanta gente se dedicará en la UAM a este tema? ¿Cuántos serán ustedes? ¿Muchos o pocos? De cáncer, sí. Bueno, hay cáncer hepático, sí, con claro, un grupo muy fuerte en general. Pues yo creo que hay 15 investigadores. 15, ¿no? Sí, sí, más o menos sabía. Más o menos. Te voy a decir que 20, pero 15. Sí. Oye, déjame hacerte una pregunta final. Sí, dime. A ver, doctor, digo, ¿qué es eso de ser científico? Yo sé que te lo han de preguntar a menudísimo. Me imagino que cuando empiezan las clases en la UAM, llega una nueva generación, te dicen, traigan al doctor Pablo, traigan a Pablo ahí para que diga, ¿qué es eso de ser científico? Mira, yo creo que para mí, como te decía, lo más grandioso es la docencia. Y para mí ser científico es yo poder tener herramientas actuales que se aplican, sí, claro, para mi docencia. Entonces, ser científico para mí es, digamos que hasta cierto punto secundario, ¿sí? Porque eso me apoya a la docencia y yo en ese sentido. Y entonces se complementa, digo, tú conoces bien la UAM, sí. UAM, digo, somos profesores, ¿sí? A pesar de que de repente decimos, somos investigadores, no, la legislación de la UAM es clara y dice profesor, ¿sí? No profesor investigador. Y hay 3 funciones sustantivas: docencia, investigación y difusión y preservación, sí, de la cultura, ¿sí? La parte que más me llena a mí es la docencia, la parte que he desarrollado para poder fortalecer mi docencia de investigación, y pues esta parte de difusión la hago con muchísimo gusto. Bueno, doctor, ¿nos podemos sacar una foto, doctor? Para recuerdo. No vaya a ser que un día de estos seas todavía más famoso. ¿Y para qué quieres? Acá nos colocamos acá. Muchas gracias que viniste, doctor. Pues te lo agradecemos. Muchos saludos a esa maravillosa UAM. Aunque ya sabes que era de los Xochimilcas. Bueno, no, pero pues somos una. Convivimos. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas ya en la UAM? 32 años. Gracias, doctor. Pásela bien, hasta la próxima. Tengo mi reloj pornográfico.